Bueno, y ya nos acompaña Eduardo Giacomini, quien durante 15 años fuera socio. Diego, ¿qué tal, Diego? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Cómo está? ¿Bien? Un placer, ¿vos? Bien. ¿De dónde saca datos de 15.000? No figura en ninguna parte, ¿no? A ver, ahí está haciendo un ejercicio. A ver, primero, conceptualmente, el numerito es lo de menos. Lo que él está tratando de transmitirle a la gente, que la inflación que va a venir a futuro va a ser mucho más alta que la que hay hoy en día. De hecho, yo te hago un ejercicio muy rápido. Si en el primer semestre del año que viene la inflación promedio mensual es del 18% por mes, imaginemos que el gobierno de Milei hace bien las cosas y en la segunda mitad baja a 1/3 de ese 18, a 6, que es la mitad de los últimos datos, de los últimos meses promedio, que era 12, la inflación interanual se te va a final del primer semestre a 420, o sea, la que cierra este año en 185, se te va a 420 y sobre final del 2024 te cierra en torno a 275. Eso te da una inflación promedio mensual, potencial, en este ejercicio. No estoy diciendo que va a pasar, claro. Es un ejercicio, pero para que todos acá y los televidentes tomen noción de magnitud, eso da 330% promedio mensual, con esos numeritos que a nadie los pueden asustar. Lo que está haciendo Javier es algo que metodológicamente la escuela austríaca dice, paradójicamente, que está mal. ¿Por qué? Porque él, a partir de una regresión econométrica que hicimos juntos en el 2014 aproximadamente, la extrapola hasta hoy en día. Después calcula un sobrante de dinero, o sea, una cantidad de dinero de más, en función de una cantidad de dinero que es la que estaría bien. Y después aplica una regla de 3 simple con respecto, bueno, con estos números, si se repite lo que pasó en el Rodrigazo, utilizando una regla de 3 simple... Forzado. Bueno, es muy forzado. Está bien, pero está bien, totalmente de acuerdo. Para mí, epistemológicamente, es un error metodológico. Ahora bien, el mensaje de fondo, más allá del numerito, es que si vos dejás todo como está, el próximo año, la inflación en el 2024 va a ser muchísimo más alta que en 2023. Y atenti, y esto sí es culpa del que ustedes saben que yo digo que fue el peor ministro de Economía que vi en 52 años, que fue Sergio Tomás Massa. Más allá del numerito que sea. Claro. ¿Ok? Ahora, hay un primer punto para consultarle, Diego. Sí. Dice, obviamente que había que hacer rectificaciones en la economía, obviamente que había que solucionar el tema del déficit. Ahora, ¿es como dice Milei, el único e inexorable camino es el ajuste que yo digo? Que es brutal por lo que se vislumbra. A ver, yo le cuento muy sencillo a tus televidentes. Un país puede tener un determinado nivel de gasto público. Por ejemplo, Argentina, último año cerrado, con el numerito cerrado, 2022. Tiene un gasto público en términos del PBI de 43.4%. El nivel de gasto público que un país puede tener tiene que estar relacionado, correlacionado con la riqueza que genera un país. Se llama PBI per cápita. Sí. Para que tengan una idea, Argentina tiene un gasto público muy parecido a países de Europa, unos 5 puntos más bajos, países de Europa que tienen un PBI per cápita 4 veces más alto o 5 que el de Argentina. ¿Qué quiero decir? Si hagamos una comparación para que lo entiendan en la casa. Argentina es como una familia que quiere tener un piso, una casa quinta, una 4x4, irse de vacaciones a Punta del Este, teniendo un ingreso como un asalariado. ¿Lo puedes tener eso? Sí. ¿Cómo? Endeudándote. Bueno, Argentina es lo que ha hecho a lo largo de muchos años. Ahora, ¿qué le pasa a una familia si acumula deuda? Uno,
primero la deja de pagar porque no puede con qué. Y después vive peor. Cada vez peor. Es lo que le pasa a Argentina. ¿Por qué Javier habla de bajar el gasto público? Que después vemos, si querés, si es posible o no. Y qué implica, además, que estoy dispuesto a analizarlo. ¿Por qué dice hay que bajar el gasto público 15 puntos porcentuales? Porque eso devolvería el nivel de gasto público, para que lo entiendan ustedes fácilmente, a los niveles que tenía en el último año de Néstor Kirchner. Claro. Que es cuando Argentina más o menos andaba bien. ¿Por qué digo más o menos? Porque la inflación ya estaba al 20% anual. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa intención es tratar de devolver... Los déficits gemelos que habló sobre ayer. todo el peso del gasto público. Devolver el gasto público, o sea, poner el gasto del país acorde con el ingreso que tiene el país, la generación de riqueza que tiene el país. Le consulto, usted cuando estuvo acá, antes del balotaje, que dijo, bueno, ha equivocado Milei conceptos, ha abandonado conceptos que trabajamos durante 15 años de la economía, y usted advirtió y adelantó, me acuerdo, que no iba a poder dolarizar, dijo usted. Exactamente. Finalmente se abandonó la idea dolarizadora. ¿Y hacia qué? Porque digo, hoy pareciera como que no hay un plan económico concreto. Está ahí Caputo, todavía sin definir medidas, no se sabe qué va a pasar. ¿Qué cambió en Milei en este tiempo para cambiar parte de su equipo, comprarlo a Caputo, a quien él criticaba ferozmente, y cambiar su discurso de campaña? Bueno, primero, está más que claro que si compró un equipo económico llave en mano, un equipo económico que fue equipo económico del gobierno de Macri. Esto es muy interesante porque yo siempre fui muy crítico de, por ejemplo, Cambiemos, que quería poner, lo digo a Melconian en el Ministerio de Economía y a su socio Santangelo, Melconian lo pedía, en el Banco Central. ¿Por qué? Porque lo voy a decir sencillo. Es poner la política macroeconómica y la política monetaria en manos de una consultora, de dos personas que son socios. Es lo que ocurre ahora. Exactamente. Es lo que ocurre ahora, con un agravante con respecto a el problema ético que yo planteaba con Melconian y Santangelo. ¿Cuál es el agravante? Ya no es un agravante ético, sino un agravante utilitarista. ¿Por qué? Porque son dos personas pertenecientes al mundo financiero, tanto Caputo como Bauselli. ¿Qué quiero decir? Caputo no sabe de política macroeconómica, no sabe de optimización dinámica de la política macroeconómica, que es la principal labor de un ministro de Economía, y Bauselli no sabe de teoría monetaria y de política monetaria. Y uno está yendo al Banco Central y otro está yendo al Ministerio de Economía. Entonces, acá tenemos un problema ético, porque son miembros de la misma consultora, y después hay un problema de know-how, de conocimiento, que todos dicen, no, porque está bien, así hay mejor coordinación. Y yo me burlo de ese razonamiento, que es equivocado. ¿Por qué? Porque no hay mejor coordinación, en el extremo y poniéndolo en ridículo, pongamos a la misma persona de ministro de Economía y de presidente del Banco Central, que van a tener coordinación perfecta. Exacto. ¿No? Entonces, ahora, compra un gabinete llave en mano. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué hoy no ha habido anuncios? Porque está pasando, y atenti, para todos los ciudadanos, está pasando lo mismo que pasó cuando asumió Guzmán a final del 2019, y está pasando lo mismo que cuando asumió Cambiemos a final del 2015. Las medidas tardan en aparecer, lo cual refleja dos cosas. Que el plan económico no está hecho, porque si estuviera hecho al primer día hábil lo anuncian. Y segundo, esto es una hipótesis que corre por mi cuenta, que es una hipótesis, no tengo certeza, que lo que tienen todavía no están de acuerdo, porque lo están discutiendo y negociando entre ellos, exactamente igual que pasó con Guzmán y con el macrismo a final del 2015. Y esto realmente, para la gente, es un problema. ¿Por qué?
porque los problemas son cada vez más graves. Mandato tras mandato, las herencias son cada vez peores, gobierno tras gobierno, con lo cual, en realidad, la gente necesitaría que todo gobierno asuma con los puestos definidos, por decir, para que se entienda, un mes antes y con el plan económico, claro, 3 semanas antes, todo cerradito. Sí. A ver, lo de los días es hipotético. Está claro. Y sucede todo lo contrario. Entonces, y acá es otro tema interesante. Javier, que yo soy consistente con lo que siempre digo, Javier es muchísimo mejor economista que el Toto Caputo, es muchísimo mejor economista que Bauseli, es muchísimo mejor economista que todos los de Juntos por el Cambio. Ahora, si el razonamiento es el ministro de Economía va a ser Javier, atenti, porque eso no va a llevar a buen puerto, porque un presidente no se puede ocupar del manejo de la política económica. Ni Néstor Kirchner, ni el nombre que quieran se puede ocupar. Exacto. Tiene que haber división del conocimiento, división del trabajo, cada uno a su labor. Está clarísimo. Andrés. En estos días estamos viendo remarcaciones alarmantes en los precios, ¿no? El presidente dijo, bueno, hay precios relativos que estaban atrasados y uno puede decir, bueno, hay muchos que deben estar remarcando en virtud de que va a haber una devaluación futura, pero hay otros que están remarcando y quizás no tienen ninguna relación con sus costos ni tienen costos sumamente dolarizados. Esta es una dinámica que parece bastante difícil de frenar también, ¿no? Obviamente que es muy difícil de frenar, y esto se lo explico a su audiencia. Vieron que Javier explica que la emisión monetaria, que ha sido más de 10 puntos del PBI, tarda entre 18 y 24 meses en terminar efecto. ¿Qué quiere decir? Cuando vos dejás de emitir, va a seguir aumentando los precios 18 o 24 meses. Lo que tengo para decir eso es que no se puede saber a ciencia cierta cuánto es ese numerito. Puede ser 12 meses, 8, 9, 14 o 16 o 20. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué hay detrás de ese numerito? Uno emite dinero y los efectos sobre precios y sobre inflación van ocurriendo de a poco en la medida que ese dinero que se fue emitiendo va pasando de mano en mano. Entonces, a medida que va pasando de mano en mano, la gente que lo recibe va tomando nota que tiene menos poder adquisitivo. Y obviamente la gente no recibe el dinero todo al mismo tiempo, no todo el mundo se da cuenta al mismo tiempo del poder adquisitivo perdido, y entonces cada uno, en la medida de sus posibilidades, va subiendo los precios. Y los precios todos los subimos. Todos operamos en diferentes mercados. No es lo mismo un economista que un electricista, que un carpintero, que un verdulero, que un carnicero. Entonces, todos vamos aumentando nuestros precios a diferente velocidad, a diferente tiempo, a diferente ritmo, y en la medida que con los que comerciamos nos permiten y nos convalidan ese aumento de precio. Entonces, claramente, la inflación va a seguir aumentando mucho, como expliqué en el ejercicio previo que dije. Ese ejercicio es sin emitir. Ahora, si emiten, que Javier Milei, por más que diga lo que diga, y si quieren después lo explico, tiene chances de tener que emitir, sería peor si emitiera. Ahora, ¿no es peor también fijando unas expectativas como el propio presidente lo está haciendo, de una inflación mensual del 40%? Porque yo me imagino el almacenero, el presidente dice, la inflación del próximo mes tiene un piso del 40%. ¿Y qué va a hacer el almacenero? A ver, la gente no es tonta, la gente se da cuenta sola de más o menos de cuánto tiene que subir los precios, y la gente en un proceso inflacionario, su precio trata de subirlo lo máximo que puede, siempre y cuando del otro lado se lo convaliden. A río revuelto, ganancia de pescadores. Porque cuando uno viene subiendo mucho los precios, nadie sabe mucho cuánto sale cada cosa, entonces eso permite que los precios se suban cada vez más.
Ahora, ¿por qué Javier hace eso? Él está siguiendo la teoría económica. ¿Qué quiere decir esto? Él trata de alinear los resultados que va a obtener la política con las expectativas de la gente, para que la política tenga chances, no certeza, de lograr lo que él quiere que logre. Porque ¿cuál es el problema? Si la gente espera un escenario completamente diferente a lo que después se termina dando, eso genera lo que en teoría económica se llama, parece difícil pero es una tontería, que la política económica es dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que trae solamente los costos, nunca da los beneficios, claro, termina fracasando y tiene que ser abandonado. Javier, cuando anuncia lo que para él va a ser la verdad, está intentando que esto que describí recién no termine pasando. Es un intento. No quiere decir que lo vaya a terminar logrando. ¿Y por qué termina abandonando su plan original de dolarización, tirando por la ventana a quienes lo venían acompañando y usted dice, ha comprado este equipo económico llave en mano? Bueno, primero porque esto es una hipótesis, porque no estoy adentro. Primero y principal, la que no es una hipótesis, no hay dólares. Claro. Y hay que... Y Caputo parece que no consiguió lo que había prometido. Lo cual es bastante normal, porque Argentina está muy endeudada. Claro. Entonces, a ver, si al ministro Massa, cuando era ministro, fue a Estados Unidos, no le dieron un mango. Fue a China, no le dieron un mango. Fue a Brasil con Lula, que era aliado. Lula se le rió, le dijo, tú ven, va embora, le dijo, retírese. Bueno, quiere decir que nadie le quería prestar a Argentina. A ver, ¿por qué llama, esto es hipótesis mía, a Toto Caputo? A ver, porque Toto Caputo, capaz la audiencia no sabe, pero ¿vieron el fútbol americano? Que hacen un cambio para llamar a uno que lo único que tiene que hacer es patear a la H y meter la pelota en el arco del fútbol americano, y después que patea, lo sacan. Bueno, lo llamaba a Toto Caputo y decir, che, vos entrás acá para ver si la metés en la H, ¿qué quiere decir? Conseguís algunos dólares. Si Toto Caputo no consigue dólares, no lo consigue nadie. Entonces, yo creo que esa es la razón. Y tiene los días contados, dice usted. A ver, yo creo que sí, porque esto es muy importante. A ver, Javier quiere limpiar las LELIQ y PASE. ¿Por qué quiere limpiar las LELIQ y PASE? Las LELIQ y PASE son emisión monetaria y crecen con la tasa de interés. Cuanto más alta tasa de interés, que hoy está en el 255% anual, más crecen las LELIQ y PASES. ¿Eso qué hace? Hace que, como eso es a un día, los PASES son un día, las LELIQ a 28, eso se puede convertir en pesos en la calle constante y sonante casi enseguida. Entonces, cuanto más crece eso, más riesgo de pesos en la calle, más aumentan las expectativas de devaluación, de suba del dólar y de inflación. Por eso las quiere cortar. Ahora, seguramente la ingeniería de Caputo es, yo voy a conseguir dólares para que cambies las LELIQ y PASES por deuda en dólares. ¿Cuál es el punto? Que hay que ver, cómo está cambiando una deuda en pesos por una deuda en dólares, ahí surge una variable clave, que es el tipo de cambio del canje. A valores de hoy, para que el tipo de cambio paralelo, si cambias todas las LELIQ y PASES por deuda en dólares, si las cambias todas, a valores de hoy, Caputo necesita conseguir entre 25.000 y 30.000 millones de dólares para que el canje sea a un tipo de cambio parecido al contado con liqui al blue de hoy. Si consigue menos, 23.000, 20.000, 15.000, el tipo de cambio del canje es cada vez más alto. 1.400, 1.500, 1.800. Ejemplo, no estoy haciendo la cuenta finita. ¿Esto qué quiere decir? Que si consigue pocos dólares, el día que se abra el canje, el tipo de cambio paralelo va a ir más arriba y la brecha se va a volver a ensanchar. Y eso va a meter presión para que haya más de una vuelta de devaluación del dólar oficial y retroalimente la inflación. Diego, ¿hasta dónde aguanta la gente? Porque se habla mucho de números, los números también son personas o hay personas
detrás. Entonces, Milei habló de un 20-40% de inflación. ¿Hasta dónde puede aguantar la gente el ajuste que se viene? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque esto es muy extraño, ¿no? Porque esto es teoría liberal básica, y permítanme 2 minutos para explicarla. El gasto público y el famoso que la pague la casta, Que no mencionó la casta ayer, ¿eh? No, pero no la va a pagar la gente, como dice él, etcétera, etcétera. A ver, el gasto público es el instrumento que tiene el Estado para hacer a la gente dependiente de los políticos. O sea, te pago gran parte de los trenes, te pago gran parte de los colectivos, te pago gran parte de la luz, del gas, te pago planes sociales, te pago jubilaciones, lo que sea. ¿Para qué? Para hacerte dependiente del Estado, porque si se corta esto vas a vivir peor, con lo cual indirectamente es un incentivo para que me votes, para que esto siga. ¿Qué quiero decir? Que si el Estado gasta 100 pesos, vamos a poner un número arbitrario, pero para que lo entienda la audiencia. No sé, 85 pesos de los 100 que gasta, tiene como contrapartida una persona. Obvio. De algún lado. Capaz los 15 son las famosas filtraciones, el juego de la política. Ahora, dentro del sistema, si vos no cambiás el sistema, ¿qué es el sistema? Si vos no cambiás que hay 2.300 intendencias, con 2.300 legislaturas, 24 provincias con 24 congresos, de los cuales 14 son bicamerales, hay 365 ministerios en el país. Si vos no cambiás eso de cuajo, vos te das cuenta que la plata que va a la estructura en sí del Estado no es muy significativa. Claro. La que es más significativa es la que tiene como contrapartida a la gente. Entonces te contesto. Por ejemplo, el peronismo, Duhalde, en el 2002, la inflación se fue al 40% y el peronismo no ajustó ni las jubilaciones ni los salarios del empleo público. Claro, ¿qué sucede esto? Si el empleado público o el jubilado, con su jubilación y su salario, a principio de año compraba 3 changuitos, en esa experiencia de Duhalde, cuando terminó el año, sin tener ningún ajuste y 40% de inflación, compraba 2 changuitos y medio. ¿Ok? Entonces, Duhalde se pudo dar ese lujo. Ahora, con un 320% de inflación promedio, 333, si vos no ajustás jubilaciones, si vos no ajustás salarios, y vos hoy comprás 3 changuitos, a principio de año comprás 3 changuitos, con tu salario, con tu jubilación, a fin de año, si no hay nada de ajuste, vas a comprar, y ahí te contesto, un solo changuito. ¿Cuál es el problema? Con una metáfora. La gente piensa, vota ajuste, pero la gente ¿qué piensa? Que si vive en la vereda de los números pares, el ajuste va a caer en la vereda de los números impares. Y si vive en la vereda de los números impares, piensa que el ajuste va a caer en la vereda de los números pares. Entonces, el punto es que el ajuste que haya, y esto voy a los números, y acá a mí me sorprende, porque en el libro Libertad, 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 que fue hecho con los números cerrados del 2018, editado en 2019, lo pueden ver. Miren de la página 307 a la página 317, que lo escribimos junto con Javier Milei. Ahí se planteaba que el ajuste de 8 o 9 puntos del PBI había que hacerlo en 2 años calendario. O sea, era un plan para el próximo gobierno, que fue el de Cristina y Alberto, que, bueno, tenía que ajustar 8 o 9 puntos en el 2020-2021. 24 meses. ¿Qué sucede? Cuando vos mirás los números fiscales de Argentina y vos mirás, Massa puso el plan platita. ¿Qué hizo Massa? Bajó impuestos, aumentó el gasto público, pero los últimos 3-4 meses. Pero si vos no haces nada, eso va a impactar a lo largo de todo el 2024. Concretamente, la proyección con lo que hizo Massa es que el déficit primario del 2024 es 6 puntos del PBI.
y el déficit financiero es 8 puntos del PBI. Entonces, Javier Milei promete que no haya más déficit. Entonces vos necesitas un ajuste de 8 puntos del PBI. Ahora, mirá qué interesante. Es en la mitad del tiempo de lo que el libro en el laboratorio del economista en un escritorio planteábamos el doble de tiempo que en la realidad siendo gobierno. Ahora, vos me preguntás. Sobre eso le quiero preguntar, sí, justamente sobre los tiempos y el dolor, ¿no? Porque sí, habló de atravesar un camino de mucho dolor. Y usted antes ponderó positivamente el tercer año de gobierno de Néstor Kirchner, como si en ese momento el país estaba bien. Hoy, no dije exactamente eso, va por tu cuenta, pero bien, dije que la relación gasto público-PBI, porque te dije que la inflación ya era más del 20. Hoy circuló en redes sociales un tuit de un joven, Nacho Lastra, que decía: agarró el país quebrado y no te hizo pasar hambre para salir adelante. Y la foto de Néstor Kirchner. La pregunta ¿es necesario todo el dolor que prometió ayer o que avisoró ayer Javier Milei en su discurso para que las cosas se ordenen como él quiere? Te contesto. Lo que pasa es que cuando Néstor Kirchner asumió en una situación irrepetible de Argentina. ¿Qué quiero decir? Venía con el trabajo sucio de Dualde Remelenikov, venía con el proceso, nos guste, no nos guste, dentro de toda la pobreza de la inversión argentina, en la década del 90 fue donde se invirtió un poquito más, y tenías una relación gasto público sobre el PBI de 24%. Hoy es 43%. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se salió de esa crisis? De esa crisis se salió fácil, por más que Dualde diga lo que diga, porque se salió haciendo lo que le gusta hacer a los políticos y lo único que saben hacer. Se salió aumentando el gasto público, aumentando los impuestos más que el gasto público y emitiendo moneda mansalva. De hecho, la Baña, cuando vos mirás 2003, 2004, 2005, punta a punta, aumentó la cantidad de dinero, ¿qué digo dinero? Pesos físicos más LEVAC, que son las madres, las de liquipases, 99%. Entonces, ¿a dónde ves el termómetro? Que la inflación pasó 2003, 2004, 2005, se cuadriplicó en 24 meses, 3,7, 6,1, 12,3 y después 20. Ahí ves el termómetro de que se salió muy fácil de la crisis, pero encima forzando la máquina. Claro. Y Cristina empezó a pagar los platos rotos con la crisis del 2009 de esa máquina y después la seguimos pagando. Ahora, ¿qué sucede? Javier está planteando que de esta crisis se sale haciendo todo lo contrario, que es bajando muchísimo el gasto público, bajando un poco los impuestos y dejando de emitir. ¿Cuál es el problema? Que eso es infinitamente más difícil que lo que hizo Néstor y tiene obviamente mucha más probabilidad de terminar mal que la otra solución de la crisis, que es la del 2002, 2003, 2004. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran los números finos, es mentira que a Javier lo votó el 56% y a Massa lo votó 43%. Ahí hay un truco muy mentiroso del sistema. ¿Por qué? Porque de esa cuenta sacan a los que no fueron a votar, a los que votaron impugnado y a los que votaron en blanco. Entonces vos cuando analizás esto, vos te das cuenta que Javier sacó el 41% de los votos, o sea, de todos los habilitados para votar lo votaron 4 nada más, y a Massa lo votaron 2.5. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ajuste caiga en la vereda par, en la vereda impar, probablemente puede emerger la posibilidad que un razonamiento fácil, que 1/3 de los votantes lo dejen de apoyar masivamente. Y ahí, sumado a los gobernadores, yo miraba el video porque a mí me pasa algo muy particular. Yo entré al colegio secundario el mismo día que Axel. Y salí de la UBA y me dieron el título el mismo día que Axel. Yo en estos momentos conozco mucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires y conozco mucho al presidente, ¿no? ¿Y al presidente cómo lo viste el primer día, al presidente? Nada, yo me río porque lo conozco mucho, ¿no? Y si hay alguien que es
descontracturado y poco amigo de los protocolos, de las rigideces y todo eso, es Javier. Cuando yo lo veía con la banda, el bastón y un trabajo y un traje hecho a medida, impecable, ustedes fíjense que cada vez que lo ven fuera de televisión está con jogging y zapatilla y campera de buzo. O sea, ¿qué quiero decir? Todos esos protocolos a él, el que yo conozco, que era hasta el 2020, mucho no le gustaba. No, te contesto porque vos me preguntás cómo... ¿Lo ha llamado? Lo ve. Le mandé los últimos 2 o 3 meses, desde el 1 de octubre, soy preciso, desde el 1 de octubre hasta la semana pasada, le mandé comentarios macroeconómicos, le mandé presentaciones, mis semanarios con análisis diciendo, Javier, tomá, vos sabés cómo analizo yo las cosas. Esto te va a servir, usalo para lo que quieras, etcétera, etcétera. Tin, tin. De hecho, le voy a contar una infidencia. El sábado antes de las elecciones, le mando un mensaje que le digo, Javier, mañana vas a ser presidente y vas a ganar fácil. Un conocido peronista que camina el conurbano tercer cinturón, la mujer me acaba de escribir y me dice, no, está desesperado como loco. Viene del conurbano y dice, los números no van por ningún lado, no lo puedo creer. Gana Milei, gana Milei. Bueno, y se lo pasé, la información, etcétera, ¿Y etcétera. le respondió o no? No, no me respondió. ¿Le lee? Me clavó visto a sus... Bueno, no te bloquea, ya es un paso importante. Claro. Digo, vos hablabas antes de macroeconomía, hablaste, usaste la palabra laboratorio, dijiste que Bausili no sabe nada de economía, dijiste que Caputo no... De teoría monetaria, dije. No, está bien. Te pregunto, Javier Milei, más allá de los estudios matemáticos, de macroeconomía, la teoría austríaca, ¿sabe de desarrollar industria, desarrollar el campo, desarrollar un país? Porque no es lo mismo el laboratorio de la teoría austríaca que pensar globalmente a un país. ¿Está capacitado? Mirá, te contesto algo parecido, pero va en el sentido. Él hace ya varios años que no está ejerciendo la profesión. Esto como todo. Vos agarrás un Usain Bolt y si durante 3 años no corre, ya no corre 9 segundos. Va a correr en 13-14. ¿No? Entonces, es así. Y esto es lo peligroso de la política, porque obviamente él se concibe economista, lo es, pero como en toda actividad vos tenés que tener el trajín de estar arriba de ese oficio permanentemente. Totalmente. Diego, gracias como siempre, lo vamos a volver a convocar dentro de 15 días para ver las medidas que anuncie. Gracias como siempre. Gracias. Un gustazo. Hasta luego. Gracias. Diego Giacomini, la persona que es muy interesante escucharlo para entender la cabeza del presidente Javier Milei, porque, bueno, poco hasta ahora se sabe y nada todavía de qué plan económico. Por eso es importantísimo alguien que durante 15 años lo ha acompañado, han escrito varios libros de economía hasta el año 2018-2019 para entender la cabeza económica y estos cambios. Enseguida ya está Leandro Santoro, ahora el